soy José Ángel Ibarra y hoy les voy a hablar sobre el cuento que más me gusta, que se llama El gato con botas. Este cuento se trata de un gato y un muchacho que vivía con sus dos hermanos y su padre. Al padre morir, le dejó a sus dos hijos el molino y a su hijo mayor el gato. Después él se enojó mucho porque le dieron el gato y él se puso a pensar qué podía hacer con el gato. No podía darle para comer y el gato saltó de donde él lo tenía agarrado y le dijo que le buscara un sombrero, un par de botas y un saco vacío. El gato se fue a cazar y cazó un conejo y en vez de llevárselo al dueño se lo llevó a un rey. El rey se sorprendió porque vio al gato con botas y hablaba. El gato le dijo al rey que este regalo se lo había mandado el príncipe Márquez del Calamar. Él le siguió llevando cosas al rey y el rey comenzó a hablar de la generosidad del gato, del príncipe. El gato después fue a buscar al castillo de un gigante y por donde pasaba le decía a unos señores que si el rey les preguntaba que le dijeran que esas tierras eran del rey Márquez del Calamar. Él cuando llegó al castillo tocó la puerta y salió el gigante. El gigante se sorprendió porque lo vio con botas y un sombrero. Después, cuando el gato entró, se sorprendió más porque el gato hablaba. El gato le preguntó al gigante que si se podía convertir en un león. Él le dijo que sí y lo hizo. Después le preguntó que si se podía convertir en un ratón y lo hizo. Después se comió al gigante y el muchacho se convirtió en un príncipe y se casó con la princesa. Gracias.